Bien, buenos días, señoritas, señores estudiantes. Vamos a dar inicio al trabajo de química para primero bachillerato general unificado, paralelo A, extensión Atuntaqui, día sábado. Hoy, 24 de abril de 2021. Voy a darles el tiempo suficiente para que puedan indicar su presencia. Entonces, el momento que revisamos sobre todo es de química, con la información que ya se dio anteriormente en la clase de biología. Esto corresponde solamente a química. Señoritas, señores, Belalcázar Lisbeth. Presente, licenciado. Igual situación en tampoco se ha subido la tarea de química esta semana. Revisar y enviar, ¿no? Lo de la semana anterior me refiero. Gracias. Trabajo de clase. Bien. Belalcázar Franklin, que no está viniendo. Benalcázar Marjorie. Presente, licen. Tampoco me está enviando los trabajos de clase, química. Cartagena Jocelyn. Presente, licen. Ok, entregado todo, pero me estaba entregando a destiempo, pero entregado todo. De la Cruz Carlos. No está, no tiene entregado nada. Segunda parcial de química. De la Torre Diego. Tampoco viene a clase y tampoco entregado nada de química, segunda parcial. Espinosa Karen. Presente, licen. Todo entregado, sin novedad. Pérez Luis. Presente, licen. Todo entregado, pero la semana 5 ya sabe, me he entregado a destiempo, pero aceptable. Gonzalo Estefanía. Tampoco viene a clases y tampoco tiene entregado nada. Manosalvas Magali. No está. No tiene entregado nada. Pai Olmedo. Presente, licen. Sin novedad, todo entregado. Correcto. Otilia Joel. Presente, licen. Está asistiendo a clases, igual creo que fue en biología. Química no tiene entregado nada, segunda parcial. La primera también tiene, creo, algunos inconvenientes. Pozo Daniela. No está Pozo Daniela, no tiene entregado nada de la sexta semana. Y algunos trabajos tampoco. Pupiales Alicia. Presente, licen. Todo sin novedad, todo correcto. Pupiales Inés. Presente, licen. Igual sin novedades. Pupiales Jocelyn. Presente, licen. Como ya le dije, bueno, aquí también igual entregado algún momento a destiempo. Kilka Gabriel. No está, pero también entregado todo. Algo a destiempo, pero entregado todo. Saavedra Alba. ¿No está Saavedra? Estaba hace ratito, todo entregado. Salazar segundo. Presente. Aquí se ha entregado, aunque sea un poquito a destiempo, pero está entregado. Tiracá Edwin. Presente. Todo correcto. Villarreal Leandro. Ahorita le alcanzo a Presente, ver. licen. No tiene entregado la semana quinta el trabajo de clase y nada de la semana sexta. Igualmente ha de ser la séptima porque ¿Cómo no nada han dice? todavía esta semana. Ya hay responsabilidad de ustedes, jóvenes. Y cuando les vengan las notas del patatús, ahí sí sabrán enfrentar. Bien. Oh my God. Indicarles, por favor, me olvidaba, necesitamos también formar la directiva de la extensión. Los estudiantes siguientes, según lo que me dio información el señor tutor. Como presidente ha estado Belalcázar Lisbeth, vicepresidente Salazar segundo y representante padres de familia Pai Olmedo. Entonces, esos tres estudiantes, por favor, a la 1:30 tenemos una reunión después de clases, después de que terminen, de acuerdo viendo los horarios, nos reuniremos con todos los estudiantes de cada uno de los cursos para determinar la directiva de la extensión. ¿Estamos claros? No nos llevaremos mucho tiempo. Entonces, les enviaré, estar atentos
al grupo de primero de Química y Biología, ahí indicaré, ese es el link para unirse a la reunión de representantes estudiantiles. Solo ustedes, perfecto. Con esa indicación, igual se les mencionó la semana, hace ratito, pues la prueba también parcial de química estará abierta desde el día viernes y el sábado para que puedan realizarla con tranquilidad. Solo porque tenemos estos inconvenientes y como está mencionado hasta el 20 de mayo, entonces habrá, si es que tenemos alguna prueba, algún examen, porque tendremos más adelante, será la misma circunstancia con ustedes, no así con los del día miércoles. Ellos tendrán que realizar el mismo día que corresponde. Bien. Para esta semana en química tenemos símbolos de los elementos químicos, fórmulas, valencia y números de oxidación. Entonces deben tener en su mano ya la tabla periódica de los elementos químicos, el cuadrito de estados de oxidación que les había entregado a ustedes, que les podría resultar mucho más fáciles, o tomar en cuenta también lo que está en el libro. Vamos a lo siguiente. Entonces tenemos metales, metales de transición, otros metales, metaloides, no metales y gases nobles o raros. Lo digo así rápido porque se ha explicado todas las clases de eso. Entonces aquí tenemos igualmente esa información, lo que acaba de decir metales reactivos, metales de transición, otros metales, metaloides, no metales, gases nobles o raros. E ingresamos directamente a la primera parte que dice cómo se nombra y cómo se escribe los elementos y compuestos. Para nombrar y escribir existe una entidad internacional, una entidad científica que regula, norma, acepta o rechaza posibilidades de llevar los procesos de información de la química, tanto química orgánica, química inorgánica, química aplicada a la pequeña industria, química analítica, lo que sea. No es que yo descubrí algo y ponga el nombre como yo quiera, no es así. Hay una entidad internacional que es la UPAC. UPAC. ¿Y qué significa UPAC? Son siglas, como se da usted cuenta, y mucha gente dice, la UPAC, y a veces confunde, ya vamos a ver por qué. Las siglas en inglés, para entenderlo, significa International Union of Pure and Applied Chemistry. Repito, International Union of Pure and Applied Chemistry, que en castellano significa, o en español, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Las siglas son UPAC. Entonces usted ya debe haber escuchado o empieza a escuchar y de aquí en adelante va a seguir escuchando esas siglas. La UPAC, que es la Unión Internacional de Química. Son las que determinan la nomenclatura. Son dos cosas diferentes. Nomenclatura es nombrar a un elemento químico o a un compuesto químico. Y la notación es cómo escribir, cómo representarlo. Eso es todo. Entonces, la idea es de que se ponen de acuerdo para que cualquier persona en el planeta abra un libro de química y entienda a lo que se refiere. Entienda lo que está descrito ahí. Porque imagínense que cada país, cada científico, cada grupo colocara sus normas. Nadie entenderíamos nada y la química se hubiese quedado sin desarrollarse. Bien, nomenclatura dice el lenguaje para designar a cuerpos simples y compuestos. Y la notación química es la representación. Muchas veces la representación más sencilla es utilizando las siglas del elemento químico que vamos a ver. Para nombrar, ¿qué se ha tomado en cuenta para que ustedes se den cuenta y por qué están esos nombres en la tabla periódica? El nombre tradicional antiguo, ¿desde cuándo era? Antigua la química. Por cierto, si buscan un poquito la historia de la química, era antes brujería, hechicería. La química no era ciencia. La química era hechicería, brujería. Era considerada como alquimia. Busque, ponga alquimia y se dará cuenta. Y hasta le ponen al mago Merlín como uno de los mejores alquimistas dentro de aspectos hasta tradicionales o de leyendas. Pero le ponen, ¿por qué? Porque aquellas personas sabían las características de los elementos y compuestos y que de pronto, para llamar la atención de los reyes, de los consulados, etc., colocaban y lanzaban contra la pared o algo y ¡pum! Y explotaba y se hacía llama. Decían, ¡oh, cuidado, el mago! Eso era porque sabían las características de los elementos químicos
que al unirse y al frotarse contra una superficie pueden producir una explosión, lo que se denomina una reacción exotérmica. Vea, ya hablamos desde el punto de vista de brujería, hechicería y científico. Hay su explicación. Entonces, para nombrar se toma en cuenta los nombres que se han tenido desde ese tiempo. Por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, son nombres antiguos que se los mantienen. Se nombra también tomando en cuenta si en el país donde se encontraron, el país de origen, por ejemplo, país o continente, el americio para América, europeo, Europa, el francio, Francia, germanio es Alemania, Germany. El nombre en latín del antiguo, igual como estos antiguos nombres tradicionales, del latín del cual provienen, fosforum, con P, por eso fosforum significa fósforo, por eso el símbolo del fósforo es la P. Debería ser la F, pero es la P porque se toma en cuenta el nombre de latín. Ahí está la explicación de muchas cosas. Natrium, que representa en este caso al sodio. El símbolo del sodio es Na. El sodio debería ser SO, pero es Na por el nombre en latín. Kalium, que es del potasio. El símbolo del potasio debe ser la P, PO, PT, etcétera. Pero es la K, porque se mantiene el nombre de la propuesta de latín, para que vayan entendiendo. El nombre del descubridor, o se le ha puesto el nombre a alguno de estos descubridores o científicos. Por ejemplo, Curio, en nombre de los esposos Curie, quienes realizaron las primeras investigaciones de los elementos, como no se conocían los elementos químicos radioactivos, y como no se sabía las consecuencias de la radioactividad, el que primero que falleció fue el varón, fue el esposo, que en este caso considerado como el más débil. Sí, así es. En cambio la mujer, porque por sus características tienen mayor posibilidades de consistencia frente a enfermedades, pero murió terriblemente porque estudió lo que es la radioactividad. Y gracias a ella y a otros investigadores se conoce características de la radioactividad y que la radiación, la radioactividad es en este momento uno de los peores contaminantes del planeta. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde la famosa bomba de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, el Einstein, recordando Albert Einstein. Nombre del planeta donde se supone se encuentra en gran cantidad. Por ejemplo, el selenio, bueno, no es planeta, pero es el satélite natural de la Tierra, que es la Luna. Selenio significa luna, por eso en algunas películas, selenitas le dicen a los que se supone vienen de la Luna. Cuando se pensaba de que existía vida ahí. Uranio, al planeta Urano. Neptuno, Plutonio, etcétera. Entonces, esas son las consideraciones. Si usted descubre un nuevo elemento químico, puede proponer y dice, quiero llamarle UNEDI en honor al colegio donde me sacaron el aire. Y la IUPAC le dirá, venga, vamos a ver para que si le aceptamos o no. Entonces, usted propone y la IUPAC, que es un grupo de científicos, le aceptarán o le rechazarán. Le dicen, no puede poner ese nombre. Entonces, quiero ponerle en honor a Alvarito Novoa, Novium. Entonces, ¿le aceptarán o no? Para que se den cuenta, así funciona el asunto científico. Bien, para escribir entonces habíamos dicho que se utiliza la primera letra. Irá tomando en cuenta, porque no es como escribir como yo quiero, que hay algunos que tienen cero, profe, si está bien, mal. Debe tomar en cuenta las reglas que determina la IUPAC. Para escribir un elemento químico se toma en cuenta la primera letra de cada elemento en mayúscula. Y algunos ponen todas minúsculas, cero. La primera mayúscula, y si hay nombres que tienen la misma inicial, se puede utilizar la segunda o tercera letra del nombre del elemento, pero en minúscula, y hay algunos que ponen todas mayúsculas, cero. Vea, eso hay que tomar en cuenta. Primera letra mayúscula, segunda minúscula. Entonces aquí tenemos elementos: hidrógeno, litio, oxígeno, flúor. Acá tenemos el sodio, el cloro. Porque si no fuese el cloro, podría ser el carbono y el yodo. Entonces, pero ya sabemos que es el cloro. Acá el potasio, y tienen esta información y dan nombres. Ya veremos eso, que se dan nombres. Hay que escribir en los compuestos, voy desde ya indicando, el electropositivo primerito. Se escribe el electropositivo. No, tampoco, es que escribir, profe, si ahí está bien la fórmula, porque está ahí igualado. No, señores, tiene que escribir de acuerdo a las reglas. Primero el electropositivo y al último el electronegativo. Recuerda la semana anterior hablamos de electropositividad y electronegatividad. Entonces no se puede escribir como yo quiera.
Y esto va a estar en cualquier parte del planeta. Entonces cojo una sustancia, ya, cojo caramba, ha sido alcohol, sí, denominado en este caso alcohol antibacterial, entonces tiene en su carga OHs. ¿Y qué puede ser entonces? Un metanol, un etanol, un propanol, etcétera. Entonces ya me doy cuenta y voy a la estructura, ya se me ve en la cabeza y escribo. Eso es. Entonces aquí vemos que además utilizamos números en los compuestos, números que son subíndices, que indica las veces que se repite el elemento en ese compuesto. Y no se puede cambiar esos números porque caso contrario cambiaría el nombre de ese compuesto. Bien. Berzelius, ¿por qué está aquí esta palabrita? No está en su libro. Berzelius fue uno de los primeros que comenzó a hablar en este sentido. Si me voy a un sitio, me voy a otro sitio, ya no entiende. Yo le pregunto tal cosa y le digo, sí tiene ahí en su alacena, sí tiene. Entonces mencionó de que hay que hablar todos en el mismo idioma y hay que tomar. Entonces usted tomó como referencia a Berzelius para nombrar y escribir a los elementos químicos y a las sustancias. Y más adelante, pues ya sabemos que la tabla periódica fue diseñada, elaborada por varios científicos, especialmente la tabla periódica actual, se toma como referencia de Dmitri Mendeleev, un ruso. ¿Cómo se escriben también, cómo se representan las fórmulas químicas? Lo más sencillo es una fórmula química en donde está, como dijimos, la representación de los elementos, número de elementos y formada la fórmula. Este sería el tetracloruro de carbono, sencillo, o simplemente cloruro de carbono con la nomenclatura tradicional. Ya veremos ahí. La IUPAC acepta 3 tipos de nomenclatura de los elementos químicos inorgánicos. Nomenclatura tradicional, stock y sistemática. Y me adelanto desde ahorita. Hay algunos simpáticos que confunden la nomenclatura sistemática con nomenclatura IUPAC. Esto está recontra mal. La IUPAC es el instituto que acepta las 3 nomenclaturas. Por eso cuando me dicen, le escribo la nomenclatura IUPAC, le digo, ¿cuál? La IUPAC, ¿cuál? Si me está hablando de IUPAC, puede ser tradicional, stock o sistemática. Hablemos correctamente. De cuando le digo que la sistemática, la que se habla de tetracloruro, esa misma, esa es sistemática, no es IUPAC. Las 3 son nomenclaturas IUPAC, porque la institución acepta. Bien. La representación fórmula estructural, aquí el carbono, los cloros aparte, indicando cómo se puede encontrar en el espacio. Aquí está con la representación de Lewis, con los puntitos que vimos anteriormente, tratando de explicar el famoso octeto. No puede tener más de 8 electrones en su último orbital, es decir, aquí, si lo vemos solo 2, 4, 6, 8, si vemos el carbono, 2, 4, 6, 8, entonces está formándose esto, y esta es la idea de todos los compuestos, llegar a la estructura del octeto. Representación con modelos moleculares, ese es el juego de grandes, sobre todo en un laboratorio que tiene piecitas y va armando estos rompecabezas que son de química y explicando cómo se puede encontrar en el espacio. Eso es todo. Entonces, con las fórmulas, las clases, tenemos fórmula empírica, la menos desarrollada, la fórmula molecular, que en este caso, la fórmula verdadera se denomina, que tiene ya toda información, y la fórmula desarrollada, que en este caso indican hasta cómo se encuentran unidos los elementos. Por ejemplo, aquí, en una estructura de química orgánica, el carbono existe una doble enlace, y entre el carbono tiene también un simple enlace con el hidrógeno. Eso es lo que mencionábamos algún momento con ustedes en biología, sobre los famosos lípidos saturados e insaturados. Este sí sería un lípido, si tendría un COH por aquí, bueno, ya algún momento me entenderán. Esta estructura sería propiamente de carbono que tiene doble enlace, ese sería un lípido insaturado. Un insaturado, propio la mayoría de vegetales. Puede tener doble o triple enlace, no más. Y la fórmula estequiométrica que indica cómo podría estar en el espacio. Por ejemplo, utilizan enlaces una línea que dice enlace en el plano del papel, puntos suspensivos debajo del plano, una figura geométrica situada por encima del plano. Por ejemplo, aquí, en este caso es la estructura o la representación del amoníaco. Aquí está el nitrógeno con unos 2 electrones aquí en la parte superior, solo sin unirse. Con el hidrógeno, ya sabemos que esta línea dice en el plano del papel, ahí directo. Esta de acá es por encima del plano, estaría para arriba, y este
estaría por debajo del plano, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, que trata de explicar esa estructura. Bien, lo siento, en este momento no puede ingresar nadie, por respeto a todos. Aquí está la valencia y número de oxidación. Yo les había dado la hojita, no le he puesto aquí la hojita, pero ustedes tienen en su libro que están ubicando de acuerdo a los grupos. Miren, ya les expliqué la semana anterior, ya hicieron hasta su trabajo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta el grupo 18. El 18 no tiene estados de oxidación porque ya está llenito completamente, pero los otros grupos sí tienen. Entonces, en su libro está así, clasificado por grupos. Pero yo les di esa hojita en la que están clasificados por metales, por no metales, por metales de valencia fija, de variable, que así nos hicieron aprender y nos resultaba más fácil. Pero bueno, hoy están utilizando así, que pueden ustedes verificar. Tiene, por ejemplo, el hidrógeno, estado de oxidación puede funcionar con +1 o -1. El litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, solamente con +1. El grupo 2, berilo, magnesio, calcio, estroncio, bario, toditos estos solo +2. Miren, vamos acá al grupo 8, que está en este caso 8B. Está el hierro con +2 o +3, el rutenio del osmo +2, +3, +4, +6, +8. Cualquiera de estos estados de oxidación podrían formarse. Este +8 está de más. Está de más. Aquí le han colocado, no existe estado de oxidación +8, que es una locura. Significaría que estaría formando parte con un gas noble o raro. Bien, entonces ustedes van revisando, desarrollando, y eso se supone que deberíamos aprendernos de memoria, porque así le toman en las universidades, no les permiten ingresar ni tabla periódica, peor, hojita de estados de oxidación, sino ustedes saben, por ejemplo, metales monovalentes en ese grupo, monovalentes establecido, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y radical amonio. Divalentes, berilo, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc, cadmio. ¿Cuáles son de los no metales? La familia 7A, los monovalentes, son flúor, cloro, bromo, yodo. Estados de oxidación -1. Y cuando está frente al oxígeno, excepto el flúor, +1, +3, +5, +7. Así tiene que ser. Y para poder formar los compuestos, lamentablemente. Lo que les acabo de mencionar es lo que la hojita que les envié a ustedes. ¿Cómo se calcula el número de oxidación de los elementos? De los compuestos, de los elementos en un compuesto. Aquí tenemos el mencionarles que, verá lo que digo, el 98% de los compuestos con el oxígeno, cuando está el oxígeno entra con estado de oxidación -2. Entonces, veo oxígeno ahí, le pongo -2. Excepto en los peróxidos. ¿Verdad lo que estoy diciendo? Porque alguno va a ir a la universidad. Un profesor de química de ahí de la UNED y nos dijo que siempre el oxígeno entra con -2. No. Un poco de compuestos, específicamente los peróxidos, el oxígeno ingresa con -1. Pero para que no se tengan inconvenientes, en este curso no vamos a utilizar peróxidos, ¿no? Solamente les explico para que sepan lo que es la realidad. Entonces, si quieren, ustedes investigan qué es peróxido y ya se darán cuenta. Aquí lo que tenemos, lamentablemente hay dos personajes creo que están esperando y nos van a ingresar para nada. Los peróxidos entran con estado de oxidación -1. Pero todo lo que vamos a trabajar con ustedes durante todo este tiempo, y Dios mediante, si tenemos la oportunidad, próximos periodos lectivos, el oxígeno trabajaremos con ustedes estado de oxidación -2. Entonces, ¿qué ponemos? -2 en la parte de arriba. Siempre cuando ponemos un compuesto, ponemos el estado de oxidación en la parte de arriba, -2. Aquí se le está transformando en una ecuación matemática para determinar cuál es el estado de oxidación del azufre. Ya que X, que sería el azufre, +2 sobre -2, que 2 sería el número de veces que está aquí, igual a 0. Y realiza el despeje y encuentra que el estado de oxidación en esta fórmula, el azufre ha sido +4. Igual en el asunto de este ácido nítrico. Entonces aquí el estado de oxidación del nitrógeno, luego de realizar la representación, ustedes pueden revisar en casa tranquilamente, tiene acá. Pero cuando yo ya sé directamente, no necesito hacer todo este proceso. Yo ya sé de que el nitrógeno, si está el oxígeno, puede estar con +1, +3, +5. Si no hay ninguna vez, si de pronto me sale el nitrógeno que tiene +6, no existe ese compuesto. Tiene +7, no existe ese compuesto. Por eso yo verifico si es que el resultado que tengo es el que está aquí, correcto. Ya veremos cuando ponemos los compuestos. Entonces aquí, miren, salió +5, correcto. El nitrógeno puede estar frente al oxígeno con +1, +3, +5, punto.
El azufre puede ser más 2, más 4, más 6, especialmente más 4, más 6 para ácidos. Y en este caso formando sales. Entonces, el azufre ha salido con más 6. Correcto, existe eso. Ahí está un proceso determinando especialmente, elaborando una ecuación matemática para determinar. Pero, eso en el caso de hacer la ecuación. Pero, si ya tengo acá esto y me sé de memoria, no hace falta hacer todo este proceso. Simplemente aplicarlo aquí y sacar las características. Para la siguiente semana, la tarea del día de, perdón, la tarea de hoy día, que tiene que ser hasta máximo mañana, es llenar el cuadro. Aquí ya hicimos las semanas anteriores. El ejemplo está el oxígeno, símbolo O, Z8, Z que es el número atómico, ya no voy a repetir y explicarles porque eso ya se explicó. Si no entienden, revisen los videos anteriores. Número de protones, número de electrones, el mismo número de atómico Z. Número de niveles o periodo, ya saben que es el que indica el número de niveles, que está en la parte izquierda. La familia, que pertenece a 6A. El grupo 16, no confundir con familia y grupo, que aquí en el libro le estaba diciendo familia o grupo, no es lo mismo. Y el número de oxidación, ¿de dónde saqué este número de oxidación? De este cuadrito. Aquí está, el oxígeno menos 2, el único que tiene. O del cuadro que les entregué a ustedes, se acabó. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Esta vez se coloca número de oxidación. Entonces, ¿qué tiene que ser acá? Hidrógeno, potasio, magnesio, hierro, mercurio, oro, carbono, fósforo, selenio, yodo. Llenar todo. Y alguien de pronto, porque alguien en algún momento también de otro curso me llamaron, me dice, ¿tenemos que poner todos los números de oxidación? Sí, todos los números de oxidación que existan en el elemento. Por ejemplo, si es del hidrógeno, tengo que poner más 1, menos 1, con cualquiera de esos dos aquí, al llenar del hidrógeno. Del potasio, los que existan. Del magnesio, los que existan, del hierro, etcétera. Y no olvidarse que la próxima semana tenemos